Bueno gente, vamos a hablar un poco sobre la figura específica de Max Holloway, sobre prácticamente toda su carrera con respecto a de qué forma llegó al cinturón y de qué forma se ha mantenido en esta palestra de lo mainstream, porque realmente después de esa última pelea que tuvo contra Alexander Volkanovski, muchas personas los daban como ya apagado, como que Max Holloway no podía seguir, como que Max Holloway había conseguido lo que había conseguido hasta ese momento y que ya no iba a ser capaz de hacer absolutamente más nada, de lograr alcanzar algún otro pick, alcanzar digamos algún otro cinturón, por ejemplo el del BMF. Evidentemente nadie pensaba que eso iba a ocurrir, de hecho en aquel momento no existía ni siquiera ese cinturón del BMF, y Max Holloway, al contrario del pensamiento público que existía en el momento, que existía cuando él perdió por tercera ocasión contra Volkanovski, pues realmente se ha sabido reinventar, ha sabido resurgirse de las cenizas prácticamente como si fuera un fénix. Lo que ha hecho Max Holloway con su carrera ha sido resurgir una y otra vez. Vamos a ver. Cuando Max Holloway logra alcanzar su primer pick dentro de su carrera fue después de una racha de victorias de nada más y nada menos que 9 peleas consecutivas. Luego de aquella derrota que él obtuvo frente a Conor McGregor, el tipo simplemente enrachó victoria tras victorias, convirtiéndose en una de las rachas consecutivas de la UFC más grande dentro de esta división de las 145 libras. El tipo alcanzó a pelear 9 veces consecutivas, 9 peleas, 9 victorias consecutivas, lo cual le dio el aval de pelear en una primera instancia por ese cinturón interino frente a Anthony Pettis. Una pelea sinceramente espectacular, que vimos el desempeño que podía ofrecer Max Holloway, vimos lo guerrero que podía ser Max Holloway. En ese momento realmente fue donde Holloway empezó a llamar totalmente la atención de las cámaras, porque hasta ese punto sí era un tipo que era visible, sí era un tipo que mucha gente lo seguía, sí era un tipo que estaba brindando batallas espectaculares, peleas espectaculares, pero hasta ese momento nada había sido tan espectacular, tan llamativo como esa victoria por un cinturón interino. Y luego evidentemente viene su primera oportunidad titular, y nada más y nada menos que contra un clásico de esta división, para mí el mejor de esta división, nada más y nada menos que José Aldo. Y no le ganó así simplemente por puntos, no, fue una batalla espectacular y la termina finalizando Max Holloway. Max Holloway termina finalizando un tipo como José Aldo en el tercer asalto, una cosa sinceramente sin ningún tipo de precedentes para la carrera que traía Max Holloway. No contento con esto, le dan la revancha directa a José Aldo, porque evidentemente es un clásico de esa división, había defendido un montón de ocasiones su cinturón, entonces se merecía directamente esa oportunidad titular, y la gana también otra vez por una finalización Max Holloway, acumulando dentro de su palmarés su primera defensa por el cinturón. Luego viene la pelea que fue realmente una pasada por arriba desde un principio hasta el fin de dicho encuentro contra Brian Ortega. Max Holloway le dio una clase de striking total a Brian Ortega, hasta el punto donde Brian Ortega no pudo salir después de ese cuarto asalto. Fue una pasada por arriba en lo que significa esta frase completa, una realmente pasada por arriba, una locura de pelea. Max Holloway demostrando que estaba convirtiéndose en un tipo sumamente complicado de pelear en esta división, un tipo que se convirtió en un peleador campeón dominante de las 145 libras, pasándole por arriba a cada uno de los rivales a los cuales se había enfrentado en ese momento desde que consiguió el cinturón interino de dicha división. Luego de eso opta por subir de categoría hacia las 155 libras para enfrentarse en aquel momento al diamante Dustin Poirier por un cinturón interino. O sea, ni siquiera fue por el cinturón indiscutido, fue por el cinturón interino, cosa que llamó poderosamente la atención en ese momento, pero era algo interesante en la carrera de Holloway, porque probablemente después de eso iba a pelear por el cinturón. Recuerden todo lo que ocurrió con Khabib también, que pues toma esa pelea con corto tiempo de anticipación, no pudo dar el peso directamente. La comisión deportiva, los médicos en aquel momento le dijeron que no podía seguir con el corte de peso y a fin de cuentas se salió de esa pelea. Pero bueno, esa pelea contra Poirier él termina perdiendo, y termina perdiendo por una decisión unánime. O sea que fue una pelea bastante importante, fue una batalla sumamente épica en la cual simplemente no pudo sobreponerse frente al diamante Dustin Poirier. Luego de ese revés dentro de su palmarés, regresa a su división de la 145, división de la cual desde mi punto de vista en aquel momento tan importante que él estaba, y sobre todo de la forma en que él venía ganando cada una de sus peleas, no debió haber salido, por lo menos no debió haber intentado capturar un doble campeonato en ese momento. Sin embargo, como ya les digo, regresa
a su división a la cual él era campeón y le gana a un tipo como Frankie Edgar, acumulando hasta ese momento 3 defensas exitosas de su cinturón indiscutido de las 145 libras. Como ya les dije, ganó el interino, viene, pelea contra José Aldo, le gana a José Aldo, en una revancha le vuelve a ganar, pelea contra Brian Ortega y luego pelea contra Frankie Edgar. Y a Frankie Edgar no le gana por un KO, no lo finaliza, pero sí le hace una bonita pasada por arriba. Fue una pelea muy interesante en la cual hubo muy buenos intercambios desde un principio, pero a fin de cuentas Max Holloway, con esa forma que tiene de pelear, que es muy demoledora, es un tipo que te marca un alto volumen de golpeo todo el tiempo, termina por ganar esa victoria por una decisión unánime. Luego de esa pelea viene el principio de una pequeña debacle dentro de la carrera de Max Holloway, y es precisamente en ese enfrentamiento directo contra Alexander Volkanovski por una primera ocasión. Ahí pierde su cinturón indiscutido de las 145 libras. Una pelea sumamente cerrada, una pelea en la cual hubo mucha controversia mediante las redes sociales, mediante el público en general, la afición en general de la UFC, porque fue una pelea muy cerrada, una pelea en la cual no vimos un amplio y claro ganador. Fue una pelea que terminó por una decisión dividida, en la cual los jueces decidieron darle mediante las tarjetas la victoria a Volkanovski. Pero como ya les digo, fue una pelea demasiado cerrada y por lo tanto, después de todo el palmarés que había traído Max Holloway dentro de su carrera, siendo campeón desde que obtuvo ese primer campeonato interino de la división de las 145, pues le dan una revancha directa frente a Volkanovski. Otra pelea cerrada, otra pelea muy cerrada, en la cual otra vez muchísima controversia. La gente vio ganar, alguna parte vio ganar a Max Holloway, otra parte de la afición vio ganar a Volkanovski. A fin de cuentas, otra vez los jueces, mediante las tarjetas, le vuelven a dar la victoria a Volkanovski. Luego de eso, pues se empezó a hablar un poco de que Max Holloway probablemente iba un poquito de bajada, que muy probablemente no iba a poder recuperar ese pick, y fue todo lo contrario. Otra vez Max Holloway logra alcanzar un pick, pelea contra Kelvin Kattar, un peleón absoluto, total, una pasada por arriba impresionante de Max Holloway a Kelvin Kattar, en su momento un Kelvin Kattar que se suponía que iba a ser un prospecto interesante dentro de esta división, que a fin de cuentas no ha logrado ir a pelear por ese cinturón porque simplemente han monopolizado el cinturón. Volkanovski, Max Holloway y en este caso Ilia Topuria, que es el actual campeón, han monopolizado ese cinturón. No han dejado que más nadie llegue ahí, no han dejado que más nadie logre desenvolverse de una mejor manera, porque simplemente son demasiado dominantes este tipo de peleadores. Max Holloway le pasa por arriba a Kelvin Kattar, que siempre me viene a la mente esa pelea porque Max Holloway le hace esos jabs sin ni siquiera mirar y le dice al otro lado, dice como que yo soy el mejor peleador boxeador de la UFC. Y es impresionante, esa parte, ese clip es realmente impresionante. Luego de esa pelea va contra Jair Rodríguez y hacen otro peleón. Otra vez Max Holloway se impone una decisión unánime, una cosa impresionante, y muestra al público en general, muestra a la afición, muestra a la UFC que todavía hay que contar con él en aquel momento. Que Max Holloway no estaba para nada fuera de forma, que no estaba para nada cerca de un retiro, evidentemente. Un tipo sumamente joven, uno de los campeones más jóvenes que ha tenido la UFC en toda la historia, y que por lo tanto todavía tenía cosas que decir, y le vuelven a dar otra oportunidad titular frente a Volkanovski. Una trilogía, cerrar una trilogía, y muchas personas veían como favorito a Max Holloway por todo lo que había ocurrido anteriormente a esa pelea. Todos los encuentros que tuvo con Volkanovski, esos dos peleas sumamente cerradas, se esperaba mucho de Holloway en ese momento. Sin embargo, esa pelea sinceramente fue un clavo en la carrera de Volkanovski, porque Volkanovski se demostró superior a Max Holloway, ampliamente superior. Le pasó por encima desde un principio hasta el fin de ese quinto asalto. Max Holloway se vio totalmente superado por Volkanovski en la pelea de pie. No supo encontrar a Volkanovski, no adivinó a Volkanovski, a pesar de lo bueno que es Holloway, a pesar del alto volumen de golpeo que él tiene y que él impone dentro de sus peleas, no lo pudo hacer frente a un tipo como Volkanovski en ese tercer encuentro. Por lo tanto, Volkanovski siguió siendo el campeón de la división, y ahí es donde realmente vimos un bajón total en lo que era la afición con respecto a Max Holloway. Todo el mundo lo dio por muerto, todo el mundo lo dio por prácticamente retirado, todo el mundo dijo que ya, incluso la UFC lo estaba viendo de esa forma, hasta el punto donde le dan a un tipo como Arnold Allen, un tipo que, si bien es un prospecto que todavía suena fuerte dentro de esta división, es un tipo que venía con muy buen pie, venía de hecho invicto hasta ese encuentro frente a Max Holloway, y Max Holloway se planta en el octágono, le hace un peleón a Arnold Allen hasta el punto donde prácticamente lo logra finalizar en ese tercer asalto, porque hacen este intercambio tan peligroso que todo el tiempo hace Max Holloway, y en uno de esos golpes lo arrodilla a Arnold Allen. Entonces muestra
Max Holloway, que todavía es un tipo que hay que contar con él. Otra vez Max Holloway vuelve a encadenar directamente hacia lo que es su peak. Pelea próximamente, después de esa pelea contra Arnold Ali, contra Korean Zombie, y lo finaliza de una manera sumamente espectacular. Saca totalmente el juego a Korean Zombie hasta el punto donde Korean Zombie decide retirarse. Un tipo que, si bien es un veterano dentro de esta división también, tipo tenía peleas épicas y todo esto, pero es que Max Holloway, considerando que no es un tipo pegador, que no es el tipo que te pueda noquear con un solo golpe, termina por hacer esa finalización tan espectacular frente a un tipo como lo es Korean Zombie. A fin de cuentas, otra pelea impresionante, otra finalización impresionante en la carrera de Holloway, y otra vez Holloway vuelve a levantar su bandera. Otra vez Holloway empieza a escalar esta montaña y le dan una oportunidad por un título que es el del BMF, un título que no es sumamente prestigioso como lo es un cinturón indiscutido de una división, evidentemente, pero que es un título que ha tomado mucha popularidad, sobre todo en los últimos tiempos, después de haber visto lo que ocurrió entre Jorge Masvidal y Nate Diaz en su momento, después de ver esa pelea tan espectacular, con esa finalización tan espectacular entre Justin Gaethje y Dustin Poirier, y a fin de cuentas Gaethje, obteniendo ese cinturón, va a intentar defenderlo frente a Max Holloway. Una pelea espectacular también. Max Holloway otra vez vuelve a mostrar una clase de peleador de striking, hasta el punto donde, que a pesar de tener toda la pelea en la bolsa, a pesar de que la había pasado por arriba en 25 minutos a un tipo como Gaethje, decide en los últimos 10 segundos de esa pelea hacer un encuentro de locos, un intercambio en el centro del octágono, señala el suelo del octágono y la pelea se vuelve una locura y finaliza de esta forma a Gaethje, lo deja frío en el último segundo de ese quinto asalto, una cosa espectacular, y de esta forma obtiene ese campeonato del BMF. Y aquí es donde vuelve a conseguir el aval directamente Max Holloway para pelear por ese cinturón indiscutido de las 145 libras que va a ser en este UFC 308, que ya hicimos predicciones dentro del canal, que yo veo como favorito a Ilia Topuria, pero lo que ha hecho Holloway realmente para reinventarse, para que cada vez que salió derrotado frente a Volkanovski dentro de su carrera, el tipo se ha vuelto a reinventar, el tipo ha vuelto a enrachar victorias, el tipo ha vuelto a generar controversia mediante las redes sociales y a mostrarse que es un peleador potente, que es un peleador que todavía hay que considerarlo como uno de los más peligrosos dentro de esta división, pasándole por arriba a diferentes generaciones, pasándole por arriba a peleadores clásicos de esta división de las 145 libras, y todavía está ahí peleando al más alto nivel. Quitando todas esas derrotas que recibió frente a Volkanovski, Max Holloway no se le puede reprochar absolutamente nada dentro de su carrera. Es un tipo que, como ya les digo, ha sabido sobreponerse a las adversidades y se ha reinventado, ha sabido resurgir de las cenizas como un ave fénix. Sinceramente, Max Holloway simplemente un ejemplo a seguir. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.